Gracia y paz, amados hermanos, con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 17, y mira lo que dice la palabra. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Si tú recuerdas un poco, este versículo está relacionado con una historia interesante. Cuando Jacob llega a un determinado lugar, cuando él sale de Beerseba, dice la palabra, y llega allí a un determinado lugar, allí durmió, tomó una piedra de almohada y soñó algo interesante. Él soñó que había una escalera que dice, se apoyaba en la tierra en un extremo y tocaba el cielo en el otro, y ángeles de Dios bajaban y descendían y subían por ella. Y de pronto, cuando él despertó, él simplemente dijo: esto es casa de Dios. Esto es casa de Dios. ¿Sabes? Hay algo tan interesante, pero es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra de casa de Dios. Obviamente, casa de Dios para nosotros hoy en la Nueva Alianza está relacionada con la iglesia. Dios siempre nos dio una revelación en el Antiguo Testamento de lo que sería el Nuevo. David tuvo un corazón por la casa. En el Antiguo Testamento la casa estaba representada por el templo, pero hoy para nosotros la casa es la iglesia. Sin embargo, el primer concepto está aquí. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia? Esta visión nos muestra que es el cielo unido a la tierra. Es cuando el cielo decidió unirse a la tierra, y eso solo fue a través de Cristo Jesús. La iglesia es la unión del cielo con la tierra a través de la obra consumada de Cristo en la cruz. Pero ¿sabes cuál es lo interesante? Que cuando Jacob ve aquello, aquí en la versión Reina Valera dice 60, dice: tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Sabes? Hay algo muy, pero muy interesante. ¿Cómo es eso? Estamos hablando de la casa de Dios. De pronto alguno dice: tuvo miedo y vio cuán terrible es este lugar. La palabra usada aquí como miedo y también la palabra usada como terrible es la misma. En el idioma original es la palabra que significa, es la palabra yaré. Esa palabra yaré significa terror, significa terrible, mas también escucha, es una palabra que también significa asombro, estar maravillado, admirando. Es algo fascinante. Interesante, ¿no? Significados contrarios. La lingüística es toda una ciencia. Entonces, la traducción Reina Valera del 60 traduce este versículo diciendo que Jacob tuvo miedo porque este lugar vio que era terrible, hablando de la casa de Dios. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos a las traducciones como el mismo Reina Valera del 95, o nos vamos a la traducción, la Biblia de las Américas, vamos a descubrir que ha sido traducido esta misma palabra yaré en el otro significado. ¿Cómo qué? Como quedó asombrado y vio que ese lugar era fascinante, maravilloso, asombroso, consagrado. Entonces la pregunta es: ¿cómo es esto? Ambas traducciones están en lo correcto. Tú sabes que la Reina Valera es una revisión de la primera versión de Reina Valera en los años 1500, y para eso se juntaron muchos eruditos de diferentes países, lingüística, para traducirla o revisarla y traducirla al español. Y la Biblia de las Américas fue traducida por 20 profesionales, 20 hombres eruditos, durante 15 años estudiando el hebreo y el arameo para hacer una traducción y tener la traducción de la Biblia de las Américas. Ambos están en lo correcto, ambos tienen razón, ha sido traducida de la manera correcta, solo que depende de cómo vieron los traductores esta porción. Los traductores de Reina Valera vieron como algo terrible, como algo temeroso. La casa de Dios fue vista como algo terrible. Pero los traductores de la Biblia de las Américas vieron la casa de Dios como algo asombroso. Ellos tradujeron en base a lo que ellos percibieron y vieron. Ellos vieron la casa de Dios como algo asombroso y maravilloso. Y los otros tradujeron como vieron la casa de Dios, algo terrible. Yo quiero decirte lo mismo. ¿Cómo decides ver la casa de Dios? O tú decides ver la iglesia como algo terrible, debido a que las personas tienen problemas, a que los que dicen que son cristianos cometen errores, o cómo el pastor o cómo el líder pudo haber hecho eso. O tú decides ver la iglesia con los ojos de Josué y Caleb cuando fueron a la tierra prometida. Los 10 espías dijeron: no se puede, es una tierra horrible, horrorosa, hay gigantes. Y los otros dijeron que sí podremos, el Señor está con nosotros. O tú decides ver la iglesia con los ojos de Dios y ver que en la iglesia
Hay personas redimidas, salvas por Cristo, herederos de toda bendición, con problemas aún de carácter por sus expresiones aún carnales, y que con el Señor todo lo podremos para estar firmes. O tú decides ver la iglesia en base a las circunstancias como algo terrible, horroroso, y por lo tanto ambas cosas definirán un comportamiento. Que este año tú puedas ver la iglesia con los ojos de Dios. Que a pesar de que haya personas, y tú mismo, con problemas de error y de carácter, tú puedas entender que la casa de Dios es un lugar asombroso y maravilloso, porque el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia del Señor. Vive bajo esta visión y Dios restaurará en ti muchas cosas. Dios va a abrirte los ojos a mayor compromiso y a mayor propósito. Que así sea y que este día y los demás días puedas experimentar mucha gracia y favor de Dios. Bendiciones.